Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Okay, excelente. Todo bien, profe. Ok, vamos a empezar con la tutoría número 2 del curso de Derecho y Legislación Empresarial 2 a las 8 de la mañana. No sé si sobre el capítulo 1 tienen alguna duda. Hoy corresponde el capítulo número 2, pero no sé si sobre el capítulo número 1, que ya se vio en la tutoría número 1, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda sobre algún tema que venga en la orientación o algo de la tarea? Por ahorita no, pero voy a buscar porque creo que sí tengo una duda aquí que la dejé marcada. Bueno, pues no habiendo dudas por el momento, vamos al tema número 2, que es el presupuesto público, un instrumento para la planificación estratégica. Ok. Ese es el capítulo número 2. ¿Qué interesa para efectos del curso en este capítulo? Bueno, obviamente comprender qué es el presupuesto público, ¿verdad? Y eso es fundamental. Número 2, comprender cuáles son los lineamientos, los parámetros, las normas guía, los principios que aplican al principio al presupuesto público. O sea, hay una serie de lineamientos, directrices, normas guías, ¿verdad? Que son importantes para el efecto del presupuesto, ¿verdad? Ver o analizar un poco las diferentes etapas de su elaboración. Y finalmente un tema que viene ahí, que es sobre el tema de los modelos presupuestarios que existen y comprender cuál ha adoptado el Estado costarricense. ¿Ok? Entonces eso es el tema, digamos, o los temas que vamos a abordar un poquito el día de hoy con el capítulo número 2. El capítulo número 2, ¿verdad? Pues obviamente arranca con el tema que es el presupuesto. ¿Ok? Entonces el presupuesto de la República, ¿verdad? Es un documento, es una ley. ¿Ok? Pero no es una ley como cualquiera. Es una ley que combina términos financieros, ¿verdad? Y donde están los ingresos proyectados y los gastos necesarios para alcanzar objetivos y las metas. Entonces es un documento, una ley que tiene términos financieros, que como ley tiene la forma de una ley, o sea, es una ley de la República, se aprueba en la Asamblea Legislativa, pero no es una ley cualquiera, es una ley que combina términos financieros, principalmente los referentes a los ingresos versus egresos o los gastos, ¿verdad? ¿Y por qué los ingresos proyectados? Voy a explicar eso en función de ustedes dos. Hernán, ¿vos trabajas? Sí, señor. Ok, ¿cuándo te pagan? Los 14 y los 28. Ok, usted tiene para la semana que viene un ingreso proyectado. ¿Correcto? Ok, ciertamente ese ingreso no lo tenés a hoy. A hoy no. Pero vos tenés proyectado al 28 tener ese ingreso. Hecho, Correcto. futuro, incierto y probable. De hecho Porque que sí. el último día, o inclusive el mismo día, el patrono podría decir, me declaro en quiebra. Y queda todo el mundo viendo para el ciprés. Pero es un ingreso proyectado. E inclusive, vos a partir de ese ingreso proyectado asumís una serie de compromisos. Pensemos que vos pagás alquiler. Te pagan el 28, me decís. Sí, señor. Ok, pensemos que vos pagás alquiler y vos te comprometiste con el dueño de la casa a pagar el 29. ¿Por qué? Porque vos tenés un ingreso proyectado y tenés un gasto necesario. Entonces uno proyecta los ingresos. Entonces el Estado funciona igual. En el año 2025, ¿verdad?
¿Los ingresos del 2026 son ingresos que ya entraron o son ingresos proyectados? Proyectadísimos. Proyectadísimos. El Estado trabaja sobre la base de un año de antelación. El Estado siempre va a trabajar sobre la base de un año de antelación. Entonces, en este año, cuando le va a corresponder a aprobar el presupuesto este año, en el 2025, los ingresos proyectados son del año 2000. No, son del año antecedente al año que voy a proyectar los ingresos mínimo, ¿Okay? Este año 2025 se aprueba el presupuesto para el año 2026. 2026. Los gastos necesarios están claros, porque muchos responden a compromisos por ley, compromisos contractuales, compromisos de inversión, porque se supone, bueno, se supone no, así debería ser, hay un plan o una serie de proyecciones de metas y un programa presupuestario, ¿verdad? Que donde se establecen cuáles son los objetivos, pero los ingresos son proyectados. Entonces, ese presupuesto, que es una ley, que es un documento legal contable, ¿verdad? No es una ley cualquiera, es una ley que tiene esa naturaleza, si se quiere llamar dual. Por un lado, un documento legal, pero con términos financieros. Y cuando me refiero a los términos financieros, me refiero a la estimación de los ingresos proyectados y de los gastos necesarios, donde ahí hay un elemento importante que son los objetivos y las metas conforme al programa presupuestario. No sé si ahí hay alguna duda con el concepto del presupuesto. Ninguna. Listo. El presupuesto, ¿verdad? Pues obviamente forma parte de un derecho que es el derecho presupuestario. Y el derecho presupuestario es una rama del derecho financiero. Ya habíamos visto la vez pasada, derecho financiero, gastos versus ingresos, ¿verdad? Entonces, esa rama del derecho presupuestario, ¿verdad? Esa rama que se llama derecho presupuestario regula todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con sus etapas, sus principios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de principios, una serie de normas guía, una serie de parámetros, ¿ok? Entonces, no sé si tendrán a mano la antología, chicos. Y por casualidad tendrán a mano la antología. Sí. Ok, ubiquemos el apartado donde vienen los principios. Principios del derecho presupuestario. Listo. Ok, entonces vamos al primer principio. ¿Te interesa? Principio de anualidad. ¿Qué dice el principio de anualidad? El presupuesto se emite para un ejercicio económico anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, eso en otras palabras. Este año 2025 se va a elaborar y se va a establecer el presupuesto para el año 2026. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 1 de enero del 26 al 31 de enero, de diciembre del 26. Exactamente. Y entonces aquí viene una palabra que aún se escucha, que es que si no se gasta el dinero en el año, se pierde el presupuesto. No sé si han escuchado esa palabra. Sí. Entonces eso es como algo similar a lo siguiente. Que usted le dé una mesada a su hijo, mes a mes, y usted tenga control de la cuenta, ¿verdad? Y usted le diga a su hijo, mi amor, yo le doy a usted una mesada, mes a mes, pero el día primero del mes siguiente, si usted no gastó el dinero que yo le di el mes anterior, lo pierde.
No sé si me logrará comprender. Mami, pero es plata mía. Sí, mi amor, pero yo le di la plata para que usted lo gastara. Sí, mi amor, pero es que si usted no la gasta, entonces de ahí la pierde. Porque yo presupuesto ese ingreso para sus gastos, se estableció un monto y usted no lo gasta. Entonces, ¿para qué el presupuesto? ¿Me explico? Es algo similar pasa con el Estado costarricense. Solo que en el caso del Estado costarricense es anual. Año a año, 31 de diciembre pasa eso. No sé si alguno de ustedes trabaja en el sector público. Sí, señor. ¿En qué institución trabajas? Consejo de Transporte Público. Ok, CTP. Entonces ahí probablemente verás algo que es muy recurrente. Octubre, noviembre y diciembre, la administración como loca sacando licitaciones. Tenían todo el año, tenían un programa, tenían una planificación, pero resulta que los procesos se fueron atrasando y ya cuando estamos a esas alturas del año, la amenaza de que el presupuesto se pierda está a la vuelta de la esquina. Y entonces la proveeduría de locos sacando carteles de cosas que, si bien es cierto, son necesarias, a veces uno pregunta qué tan necesaria era si lo dejaron hasta el final de año. No sé si te suena familiar eso. Sí y no, porque vamos a ver, en el caso de nosotros, la ejecución presupuestaria, que es un tema que viene después, siempre anda rondando el 96% de ejecución presupuestaria, entonces es muy poco lo que queda ahí y la proveeduría tiene un plan de proyecciones de inversiones de forma tal que al último trimestre lo que quede sean las más pequeñas en lugar de las más grandes, porque se hace una priorización de proyectos. Entonces hemos manejado el presupuesto de una forma balanceada. Si por lo menos han gastado el 96%. Correcto. ¿Verdad? Ahora, veamos Generalmente, perdón, profesor, generalmente lo que siempre queda de remanente en una institución pública tiene que ver con el tema de la partida cero, que es salarios, porque no necesariamente siempre la proyección de salarios es lo más acertada posible debido a que tenés movimiento de personal, personas que se trasladan a otras instituciones, personas que se pensionan, entonces siempre el remanente que queda tiene que ver con la partida cero de salarios. Sí, ciertamente, ¿verdad? Ahora, es interesante escuchar un 4%. Ahora, aquí la pregunta del millón es un 4% de cuántos millones, ¿verdad? Porque en última instancia son ingresos proyectados que probablemente se satisfacen por medio de tributos, y no es lo mismo un 4% de 100 a un 4% de 1.000.000, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo es importante ver, por ejemplo, en el caso del Consejo de Transporte Público, que por mucho, porque las inversiones son, me imagino, y ahí creo que parte de lo que pasa es eso, que son inversiones a mediano y largo plazo, ¿verdad? Pues obviamente hay una planificación muy con punta fina en el lápiz, ¿verdad? Correcto. Pero hoy siempre que hay un porcentaje mínimo. Igual, pensemos en ese mismo porcentaje, un 4%, por ejemplo, en una institución como el IMAS, ¿verdad? No estamos hablando de inversión en obra pública. Probablemente estamos hablando de dinero que no se invirtió en los pobres. Veamos un 4% en un fondo como CONAVE. No estamos hablando de obra pública. Estamos hablando de un fondo de nacional de becas. Pensemos ese 4% en sistema hospitalario, ¿verdad? O en educación. Una junta de educación administrativa que termine el año con un 4%. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, ¿verdad? Entonces ahí habría que también ver ese 4% y ver cuánto es depende de cada institución, ¿verdad? Porque probablemente si es en el IMAS, este 4% es más reprochable que en el CTP. Sería más reprochable. Porque ¿cómo es posible que vaya a terminar el año presupuestario con un superávit del 4%?
con un fondo ahí de 4%, y por el otro lado, pero familias pobres con necesidad, ¿verdad? Pero bueno, la anualidad termina siendo un principio importante, ¿verdad? Porque nos pone en perspectiva de que el presupuesto es año a año. Siguiente principio. ¿Algún otro, por favor, con la lectura? Principio de universalidad e integridad. Voy yo. Principio de universalidad e integridad, perdón. El presupuesto deberá contener de manera explícita todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. Ok. ¿Qué significa esto? En otras palabras, eso es como que yo les diga, chicos, vamos a hacer una carne asada, hagamos el presupuesto. Y entonces el presupuesto de la carne asada va más allá de la carne asada o de la carne que se va a hacer. Implica carbón, implica con qué se va a encender el carbón, implica eventualmente la chispa o la mecha, implica eventualmente aceite, implica eventualmente pinchos, implica eventualmente desechables, cucharas, vasos, servilletas, refrescos, etcétera, 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 etcétera. Hacer una fiesta no es solo decirlo, implica piñata, queques, helados, comida. ¿Me explico? En la universalidad e integridad del presupuesto de la República, cualquier gasto, sea o no trascendente, pero gasto al fin, y cualquier ingreso proyectado, sea o no representativo, tan gasto es como tan ingreso es. Y en esa universalidad e integridad es importante, porque si usted se va a pretender montar en un autobús y le faltan 10 colones, no se va. Yo me acuerdo chiquitillo, y porque más de una vez me pasó eso, de que uno se le pierde una monedilla y uno con el medio pase. Entonces de ahí uno empieza a caminar a ver si en camino se va encontrando la monedilla, ya cuando se da cuenta ya llegó uno. No sé si eventualmente a alguno le pasó eso estando chiquitillo. A mí a veces caminaba porque no me encontraba la moneda. O sea, no, yo te iba a terminar llegando igual. Ahí uno comprende el tema del presupuesto, la completez del mismo. Todo ingreso, todo gasto debe estar proyectado. Y termina siendo importante, ¿verdad? Porque inclusive cuando uno piensa en algo tan simple, por ejemplo, el pasarse de casa no implica solamente eventualmente el alquiler y el depósito, implica el transporte, el flete, eventualmente la gente que te va a ayudar, eventualmente el tener dinero para poder comprar la comida durante 1 o 2 días, mientras que uno instala la cocina y todo lo demás. Pues cilindro de gas con lo que se cocine. Cuando uno hace una mudanza el día 1 es de locos. No hay ni dónde cocinar, no hay nada. Patas arriba, todo. Y peor si hay que instalar una cocina eléctrica y tiene que esperar uno que venga el eléctrico a instalarla. Entonces, ahí es donde uno comprende esta universalidad. Todos los gastos son importantes. Entonces, en esa universalidad, inclusive el Estado tiene proyectado una partida para eventuales daños y perjuicios. ¿Qué es esa partida para eventuales daños y perjuicios? Un dinero que está presupuestado en donde el Estado sabe que puede pasar un hecho futuro incierto y probable. ¿Cuál? Que haya una demanda. ¿Y qué más? Y que la pierda y que tenga que pagar. Entonces ya se proyecta. También que tiene proyectado, pensando en tema a nivel de salario, de la posibilidad de que alguien se muera. Entonces, a partir del Departamento de Planificación y Estadística, como dice uno, ya hay una media de cómo se comporta la vida en este lugar de trabajo. Y que siempre durante los últimos 10 años, al menos una persona se ha muerto. Entonces, ¿qué se proyecta?
tener un fondo ahí de liquidación de una persona fallecida. No es que uno esté llamando a la muerte, pero es proyectar gastos. Entonces ese presupuesto termina siendo muy importante por eso. No sé si queda alguna duda con respecto al principio de universalidad e integridad. Siguiente, por favor, alguno con el principio de equilibrio financiero. Ok, equilibrio presupuestario, perdón. El presupuesto debe reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué significa esto en otras palabras? En la lógica, uno diría, si quedó plata en obra buena, eso se llama superávit. Pero vamos al tema de la plata que quedó. Si quedó ingreso proyectado y quedó ese ingreso, recuerden que la principal fuente de generación de ese ingreso son tributos. Es decir, un tributo que usted se le cobró que no se gastó. Entonces, un superávit a nivel del Estado no es una buena señal. Vamos a los extremos, el déficit. Yo proyecté gastar 100 colones y gasté 110. Gasté más de lo que proyecté. Tenemos problemas y tenemos un déficit presupuestario. En la lógica del Estado debe haber un equilibrio presupuestario. Es decir, que los gastos necesarios sean iguales que los ingresos proyectados. Ni que me sobre más, ni que me falte menos. Tablas, como una balanza. Porque cada 5 que ingresó es dinero que pagó el contribuyente. Y cada 5 que se gastó es de ese mismo dinero. Entonces no es justo que se gaste más de lo que se da, pero tampoco es justo de lo que se da que no se gaste, porque se supone que el gasto era necesario. Entonces el principio del equilibrio presupuestario, en el peor de los escenarios, es más respetable que haya un superávit y que lo que quedó sea justificable a llegar a un déficit. ¿Ok? No sé si queda alguna duda sobre el principio del equilibrio presupuestario. No, profe, pero como un comentario, pues Sí, eso no señora. pasa, no pasa siempre en la realidad. O sea, No, en el claramente, papel sí, pero en la claramente realidad no. claramente el gobierno tiene problemas de ejecución presupuestaria y problemas tanto en la ejecución a nivel de los ingresos que lamentablemente quedan con superávit, ¿verdad? Y problemas a nivel de gastos que lamentablemente no logran cubrir todos los gastos necesarios y se ocupan hacer presupuestos extraordinarios, ¿verdad? O hacer lo que pasa muchas veces, desvestir un santo para vestir a otro, ¿verdad? Ese tema es un arte, o sea, llegar al equilibrio presupuestario es un arte, no es sencillo, porque pensemos en esa misma universalidad y integridad. Hay tantos componentes que forman el presupuesto y tantas variables. Voy a dar un ejemplo muy puntual. COVID llega a Costa Rica y estalla como problema en marzo del 2020, si mal no me equivoco el año. Y el presupuesto del año 2020 se había terminado de aprobar en el 2019, perdón. Claramente, cuando se aprobó el presupuesto del 2019, ni por la mente de nadie pasó lo que implicaba el COVID a nivel de gasto. Instituciones que tuvieron que correr con licenciamientos de plataformas como Teams, por decir algo, de condiciones de salubridad, lavatorios, mascarillas,
etcétera, 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 etcétera. Que suele pasar, ¿verdad? Y no es raro que pase eso que vos decís, que la ejecución presupuestaria pues sea un punto negro, ¿verdad? En la hoja blanca, y que si haya problemas de ejecución presupuestaria muchas de las veces, para no decir todas. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, aparte de la compañera. No sé si alguien tiene algún comentario adicional. Vamos al siguiente principio, chicos. ¿Alguno, por favor, con la lectura? Principio de especialización o especificidad. Dice, principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos con los niveles de detalle aprobado constituirán el límite máximo de autorización para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrá destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta a la prevista en el presupuesto de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. Ok, eso tiene que ver con esto que dije yo. Vestir un santo, desvestir un santo para vestir a otro. En la práctica eso se da, y eso lamentable, algunas de las veces violenta con el principio de especialidad o especificidad. Porque si ustedes y yo decimos, chicos, vamos a hacer un presupuesto para una carne asada, ¿para qué es el presupuesto? Para una carne asada. Es para eso, nada más. Y entonces, muchas de las veces, usted verá en el presupuesto ese detalle, esa especialización o especificidad. Partida tal para salarios, partida tal para servicios públicos, partida tal. Entonces eso es como en la casa de alguno de ustedes, no sé si pasará. Cuando llega el salario mensual, uno tiene sobrecitos y en los sobrecitos reparte el dinero y pone dinero para el empleado, dinero para el alquiler, dinero para el... ¿Me explico? Va haciendo sobrecitos con dineros. Eso es esa especialización o especificidad. No sé si queda claro. Como que cada ingreso debe tener su gasto asignado, algo así. Exactamente, o sea, en buena lógica, cuando se aprueba el presupuesto y está el ingreso proyectado, está el gasto necesario y está el plan, el objetivo o la meta para ese gasto. Y si dice que es para comprar una refri, es para comprar una refri. Eso es como cuando usted va al súper y usted va con una lista. El dinero va para que usted compre lo de la lista. En esa especificidad entre el Estado. Los ingresos proyectados, los 100,000 pesos que lleva para ir a comprar al súper, tienen gastos necesarios, que son esa lista. Entonces llega usted a la casa y dice, mi amor, vea lo que me compré. Ok, compró el arroz. Ay, mi amor, es que no me alcanzó. Que lo lleva de la lista. Nunca pasa ni en el estado ni en el súper. A mí me pasaba antes, me pasa con la Feria del Agricultor. Vamos a ver. A mí me encanta ir a la Feria del Agricultor. Me encanta ir. Pero me encanta ir, pero ir con lista. O sea, yo ir con la lista. Entonces, antes me pasaba que eventualmente había algo que no había en la lista, entonces no lo compro. Pero había algo que estaba en la lista, que no estaba en la lista y lo veía y lo compraban. Entonces llegaba a la casa y me decían, ¿y para quién compro eso? Entonces decidí no comprar. Llegaba a la casa
y decía, vea qué rico, habían pejibayes, y compró, no venían en la lista. Aprendí a no hablar la boca tampoco. Es jodido, no queda bien uno nunca. Trabajar sobre la lista, sobre la especialización o especificidad, que a nivel presupuestario termina siendo muy importante. No sé si queda alguna duda. ¿Alguna duda sobre ese principio? Si no, vamos al siguiente, principio de competencia. No, profe, ninguna. ¿Algún otro, por favor, con el principio de competencia? Principio de libre competencia, por favor. Principio de competencia. ¿Alguno, por favor, que colabore con la lectura de este principio? Hola, hola. El sistema de distribución hace referencia a un sistema de distribución de responsabilidades y competencias que el ordenamiento jurídico dispone en materia presupuestaria, conforme a la cual la administración prepara y ejecuta el presupuesto, mientras el Parlamento o Contraloría General de la República lo aprueba, controla y ejecuta. Ok. Pensemos el presupuesto de la casa. Una cosa es quién aporta el ingreso, otra cosa es quién tiene claro cuáles son los gastos, una cosa es quién es el que va al súper. Puede ser la misma persona, puede ser personas diferentes, pero hay competencias para cada cosa. Por ejemplo, aunque yo sé que está la refri y que yo sé que si abro la refri ahí está qué es lo que se ocupa, yo prefiero preguntar qué hay que ir a comprar a la feria del agricultor. Y no se lo pregunto a ninguno de mis dos hijos, se lo pregunto a la mamá de mis hijos. Y si eventualmente alguno de los chicos quiere algo, te lo dicen a ella para que ellos la anoten. Porque normalmente ella es la que se encarga de esa parte, de establecer los gastos para la feria. ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién va a hacer la inversión, el ingreso y lo gasta y compra? Yo, porque a mí es el que me gusta ir a la feria. Entonces pensemos en el Estado. En el Estado es algo similar. En algunas más, en otras menos, hay un departamento financiero y en unas más, en otras menos, hay una oficina de presupuesto que tiene una competencia. Si usted trabaja en el poder ejecutivo, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es la que lo aprueba. La institución lo ejecuta. Los órganos de control interno y externo lo controlan. Ciertamente, unos más, otros menos. Dentro de todo el organigrama, dentro de todo el plan presupuestario, hay diferentes actores que tienen que ver con diferentes etapas del presupuesto y que son responsables o competentes para cada una de las diferentes etapas. No sé si queda claro el principio del presupuesto, de competencia, perdón. Básicamente es como que cada etapa del presupuesto tiene su encargado. Sí, el presupuesto es por ley. Hay una ley que se llama Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Y todo lo referente al presupuesto tiene diferentes actores o entidades responsables. Por ejemplo, Entendido. la Asamblea Legislativa es la que lo aprueba. En el caso del Poder Ejecutivo.
Siguiente principio, principio de no afectación. Principio de la no afectación de los recursos. Busca que todos los ingresos públicos recaudados por concepto de impuestos nacionales se destinen a financiar los gastos públicos en su totalidad, sin vincular un determinado ingreso a un determinado gasto. ¿Okay? ¿Qué significa eso? José, tengo una consulta. ¿Sí? Eso no choca con el principio de especialización. ¿No qué? No choca. No, vamos a ver, aquí todos los principios son complementarios, no son excluyentes, ¿verdad? Tal vez ahí es un tema más de comprenderlos. ¿Qué significa el principio de no afectación? Leámoslo otra vez, por favor, compañeras. Principio de no afectación. Busca que todos los ingresos recaudados por concepto de impuestos nacionales se destinen a financiar los gastos públicos en su totalidad, sin vincular un determinado ingreso a un determinado gasto. Dicho principio no se aplica en la realidad costarricense, dado que existen leyes que vinculan determinados ingresos a determinados fines. Ok. Ya que ahí mismo dice que no se aplica en el Estado costarricense. Ok. No aplica en el Estado costarricense porque en Costa Rica, particularmente, a pesar de ese principio, ¿verdad? Sea el tema de la especialización o especificidad. ¿Okay? El principio existe. Y en la generalidad se podría decir que sí aplica. Pero ya en Costa Rica, por la especificidad o la particularidad, lamentablemente no se cumple. Ese principio, en última instancia, lo que llama, ¿verdad? Es que todo ingreso público que ingrese por tributos es para financiar gastos públicos en su totalidad. Y eso es cierto. O sea, no es mentira, es que eso es así. Hablando en términos generales, ¿para qué son los tributos? Y para financiar el gasto público. En términos generales, ahí no se está violentando el principio. ¿Dónde eventualmente se violenta? Donde dice, si vincular un determinado ingreso a un determinado destino de gasto. Porque en Costa Rica, ¿verdad? Si bien es cierto, se dice de ese principio de la no afectación de los recursos, hay un principio de especificidad o especialización, en donde es importante que quede claro hacia dónde se va a gastar, más que todo por temas de control. Entonces, en la parte primera, el principio sí se cumple, porque los tributos solamente es para el gasto público, en términos generales. Ya cuando yo me empiezo a ver el detalle, ya me voy a dar cuenta que sí es ciertamente en Costa Rica, sí se vinculan. No sé si ahora sí quedamos claros, compañera. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, vamos al siguiente principio. Creo que es el último, ya. No, faltan Faltan dos. Ok, vamos al siguiente principio, por favor. principio de vinculación entre el plan y el presupuesto o programación. El objetivo es contribuir a la gestión de las instituciones públicas en función de las demandas sociales que éstas deben enfrentar en el ámbito de sus competencias. Okay, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que, en buena lógica, cada institución o cada entidad tiene a nivel anual, quinquenal o decenal un plan.
una programación. Y a partir de ese plan o esa programación viene el presupuesto vinculado. Eso es como cuando yo les digo a ustedes, chicos, vamos a hacer una casa. Para poder hacer esa casa hay que hacer un plan o una programación de cómo asegurar ese ingreso, que probablemente implicará con años o meses de antelación un ahorro. Vamos a hacer un paseo. Entonces ese paseo implica empezar a definir, sin habernos ido, dónde vamos a quedarnos, quiénes van a ir, qué vamos a comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No sé si queda claro. Sí, profe. Y vamos al último principio, principio de publicidad o divulgación. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. ¿Sí? Entonces acá, pues es un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, comprendemos que los fondos públicos son de todos porque se construyen a partir de los tributos, también es importante para nosotros saber en qué se va a gastar el dinero. ¿Y en qué se va a gastar el dinero? No solamente es saberlo por querer saberlo, sino la publicidad de ello. Y entonces ustedes escuchan una y otra vez, y por ejemplo salió un día de estos una noticia sobre la Universidad de Costa Rica, que el rector contrató N cantidad de puestos de confianza. Y no solamente salió los salarios, sino los nombres y apellidos de las personas contratadas y los puestos. Eso se logra por la publicidad, por la divulgación, por las cuentas claras, chocolates pesos. Eso es como cuando uno hace una actividad y uno es el que se encarga de recaudar el dinero y ir a hacer las compras. Al final de la actividad pasar, cuánto se recaudó y cuánto se gastó. Pero resulta que si usted no hace eso, empieza la gente a hablar. Qué poquilla carne nos dieron. Cobraron una cuota de 10,000 pesos y nada de carne. ¿Por qué? Porque no hubo publicidad. No sé si queda claro eso, chicos. Sí. Ok. Esos son los principios. Después de eso, viene lo que se llama el ciclo presupuestario, que son esa serie de etapas relacionadas entre sí que se hacen año a año, ¿verdad? En donde hay diferentes instancias competentes para ciertas cosas en forma exclusiva, en donde cada una tiene funciones excluyentes e irrenunciables, ¿verdad? Pero que no implican que entre una y otra haya coordinación. Entonces, esas etapas, ¿cuáles son? Son 4. ¿Y cuáles son? La primera es la elaboración o formulación del presupuesto. Habrá un primer momento en donde se formulará y elaborará ese presupuesto. Chicos, vamos a organizar una carne asada. ¿Qué es lo primero que haría usted,
Dayana. Mayela, ¿qué es lo primero que harían ustedes para organizar esa carne asada pensando en la elaboración o formulación del presupuesto? Ver cuántas personas van a participar. Ok. Punto 1, ver cuántas personas van a participar. ¿Qué más? Hacer un listado de lo que se va a comprar. Okay. Pues sería interesante hacer como una encuesta de qué tipos de carne y qué tanto quieren comer. Sí, ¿Qué también. más? Ya después de la lista, ver los precios. Definir qué se va a comprar, definir qué se va a comprar y qué no. Normalmente esas carnes asadas son de traje. Cada uno sabe lo que va a tomar y se compra la carne. Hacer la lista de gastos, porque no es la carne asada solamente. Definir el lugar, inclusive antes de la lista, definir el lugar. Porque a partir del lugar la gente va o no va. Y antes del lugar, inclusive definir el día. Porque todo depende de eso, ¿verdad? Probablemente todos quieren participar. ¿Qué día es? El lunes. Ah, no puedo. ¿Dónde es? En Punta Arenas. Ah, no, muy largo. O sea, realmente el tema de la elaboración y formulación pasa por muchas variables. ¿Estamos de acuerdo, Mayela? Sí, profe. Que hacen que el tema presupuestario, el órgano o las instancias competentes en esa elaboración o formulación tengan muchos problemas. El Estado costarricense a nivel de entidades aproximadamente son poco más de 330 entidades. Algunas muy conocidas. Dayana, ¿usted ha escuchado hablar del INA? Sí, señor. ¿Han escuchado hablar de la ARECEP? Igual. ¿Han escuchado hablar de la Comisión Nacional de Energía Nuclear? Sí, un invento más que se hizo. Y probablemente ese sí, y los menos. Existe una Academia Nacional de Ciencias. Y así existen poco más de 330 entidades, unas muy conocidas, otras no tanto, que forman el mapa en esta elaboración y formulación. Entonces, la elaboración y formulación no solamente pasa por un Ministerio de Hacienda, por medio de la Oficina de Presupuesto, que es la responsable directa, sino pasa por otro montón de instancias en cada una de las instituciones que son responsables en ese proceso de elaboración y formulación. Porque cuando llega a la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto no es que llega de todas las entidades, cada una por su lado. Llegan bajo un mismo formato, bajo un mismo documento, bajo una misma firma, que es la del ministro de Hacienda y el presidente de la República. En un solo documento. Que él logra que todas les hagan llegar a él su proyecto o propuesta de presupuesto. Y él al final lo establece. Entonces, él es el filtro, Hacienda o la oficina de Hacienda que se encarga de eso. El Ministerio de Hacienda es el ministerio responsable y entre el Ministerio de Hacienda hay una oficina que se llama la Oficina de Presupuesto de la República. Sí, pero me refiero en esta oficina es como el filtro donde se unifica el formato de todos los... Es exactamente, de ahí salen las matrices, de ahí salen los formatos, de ahí salen los Exceles, ahí regresa toda la información de cada una de las diferentes entidades y ellos logran hacer el filtro, la limpieza, la depuración, la mejora, los ajustes para terminar en un único documento que se llama Presupuesto de la República en versión proyecto.
porque todavía estamos en la etapa de elaboración y formulación, ¿verdad? Estamos ahí con esa primera. Luego viene una segunda etapa que es la discusión y aprobación. Entonces, vendrá una fecha que ustedes la verán en septiembre de este año, donde llega el ministro de Hacienda, la prensa le da cobertura, está el presidente de la Asamblea Legislativa y está el presidente de una comisión que se llama Comisión de Asuntos Hacendarios, que entrega a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto de la República para el 2026. ¿Para qué? Para que la Asamblea Legislativa inicie la etapa de discusión y aprobación presupuestaria. Discusión que va a llevar el proyecto por varias audiencias, por varias consultas, por varias discusiones, por varias modificaciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia todo lado. Y tomará la Asamblea Legislativa a más tardar el último jueves de noviembre del año 2025 la decisión si aprueba o no aprueba el presupuesto de la República. ¿Qué ha pasado durante meses, septiembre, octubre y noviembre, en ese proceso de discusión y depuración y mejora? Y ahí es donde es muy complejo, porque obviamente cada partido político hará su trabajo, depende de qué lado esté, si es oposición o si es gobierno, si es año político o no es año político. Y es muy complejo porque esa discusión y aprobación presupuestaria requiere voluntades o requiere mayorías. Y si hay algo que no tiene el gobierno en la Asamblea Legislativa es mayorías. Si hay algo que no tiene la Asamblea, el gobierno en la Asamblea, en la Comisión de Hacendarios, es mayoría. Son 9. Son 8 de 10 diputados, porque 2 se declararon independientes. Entonces eso hace que ese proceso de discusión sea muy, muy complejo. Llegará una fecha en noviembre donde se tiene que tomar la decisión política. No sé si quedamos claros con esa etapa. Sí. Y luego viene la ejecución. La ejecución ya habíamos visto bajo el principio de anualidad que el presupuesto es anual y se ejecuta o se gasta desde el 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026. La ejecución es gastar el presupuesto, ejecutarlo, hacerlo cumplir, que a partir del ingreso proyectado y el gasto necesario que se aprobaron, se haga. Ejecutar. Y la ejecución, ¿a quién le corresponde? A cada una de las diferentes entidades, de acuerdo a su programación, de acuerdo a su plan, de acuerdo a sus asuntos propios. Terminamos ahí, vamos bien ahí. No sé si hay alguna duda. Vamos bien ahí. Y vamos a la última etapa, evaluación y control presupuestario. Esta etapa es muy interesante y permite comprender algo que vamos a ver en un ratico. Obviamente, si el presupuesto se ejecuta hasta el 31 de diciembre del 2026, la evaluación y control presupuestario, ¿a partir de cuándo debe arrancar?
¿1 de enero? ¿Ah? ¿Del 1 de enero? ¿Del 1 de enero de qué año? Del año en curso. Del año siguiente. Por ejemplo, vamos al presupuesto del 2025. Ahorita estamos en la etapa de ejecución del presupuesto del 2025, ¿cierto o no? Sí. Okay. La ejecución termina el 31 de diciembre del 2025, ¿cierto o no? Correcto. ¿Cuándo empezará la etapa de evaluación y control presupuestario? Bueno, en el 2026, el 1 de enero. A partir del... Entonces eso lleva a algo que es muy interesante. El ciclo presupuestario, ¿verdad? Hace que algunas de las veces, mientras que estamos ahorita en la ejecución presupuestaria del 2025, también ahorita, ¿verdad? Está el Ministerio de Hacienda en la etapa de elaboración y formulación del presupuesto del 2026. Y por otro lado, los órganos de control y evaluación están en la evaluación y control del presupuesto del 2024. No sé si me logrará comprender. O sea, hay 3 ciclos presupuestarios que van en forma cíclica y paralela. Es que no le entendí, fue el del 2024. Ok. Ahorita, el del 2024 terminó su ejecución el 31 de diciembre del 2024, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ahora los órganos de control y de evaluación están en la etapa de evaluación y control del presupuesto del 2024. Y en la preparación del 2026. Y en la elaboración y en la elaboración y formulación del 2026 y en la ejecución del 2025. Traslapan. Sí. No se traslapan porque son presupuestos diferentes. Creo que sí estamos claros en eso. Son presupuestos diferentes, pero van en forma paralela. Son procesos simultáneos. Son procesos paralelos simultáneos, interdependientes entre sí, pero que son propios de cada presupuesto. ¿Verdad? Obviamente usted no puede evaluar y controlar, ver si se gastó lo que se tenía que gastar y en lo que se tenía que gastar, que es esa etapa de evaluación y control, sino hasta que termine la ejecución del presupuesto. ¿Y hasta cuándo termina la ejecución del presupuesto? Hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. Y entonces, ¿cuándo tiene que empezar esa etapa de evaluación y control? Ya, y hasta el año siguiente. Aquí es importante hacernos notar que el presupuesto en sus 3 etapas iniciales es anual. La evaluación y el control se va o se sale del año. Pero es que no puede ser dentro del año, porque usted no puede evaluar y controlar algo que está en ejecución. Es obvio porque está fuera de eso. ¿Estamos ahí? Chicos, ¿estamos claros con la evaluación y control presupuestario? Sí, señor. Sí. Okay. Esta etapa de evaluación y control es importante porque tiene que ver con temas de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Legislativo hay instancias como la Contraloría, como la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, como el mismo Ministerio de Hacienda en el Ejecutivo, que tiene que ver con esta etapa de evaluación y control. Los resultados que es la etapa de control presupuestario va a tener efectos en el presupuesto del año que viene. Eso sí es interesante. O sea, aunque son paralelas y son de presupuestos diferentes, obviamente, si el presupuesto da una alerta en esa etapa de evaluación, eso se va a tomar en cuenta en la elaboración del presupuesto del año que viene.
El último tema de la antología, en el capítulo 2, es lo de los clasificadores del gasto. De la antología me habla de 5 diferentes clasificadores, 5 criterios diferentes por objeto del gasto, institucional, económico del gasto, funcional, por fuente de financiamiento. Lo que interesa es cuál es el que aplica en el caso particular de Costa Rica. En Costa Rica se utiliza el modelo de presupuestación llamado presupuesto por programas. Entonces, ¿qué es el presupuesto por programas? Se establece un programa. Entonces, ahora el compañero más o menos dijo algo. ¿Cuál es la partida de salarios? La partida 0. Ok, la partida o el programa 0 es salarios. Todo lo que tiene que ver con salarios está ahí. Habrá una partida que tiene que ver con edificio. Habrá una partida que tiene que ver con tecnología. Habrá otra partida, depende de la institución, ¿verdad? Hay diferentes partidas. Hay un programa que establece hacia dónde va cada ingreso, cada gasto proyectado. Ese es el que aplica en Costa Rica. ¿Ya? Y eso ha llevado en los últimos años a una invención que se llama el presupuesto basado en desempeño, ¿verdad? En donde en el caso del programa de salarios, ¿verdad? Viene la evaluación anual de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y en función del desempeño, tenían beneficios bajo el sistema de componentes. Contrario censo, bajo un mal desempeño tenía perjuicios bajo el sistema de componentes. Es lo que se llama la anualidad. A mayor cantidad de años, mayor cantidad de anualidades. Y hay un porcentaje ahí que me reconocían o me daban bajo el salario por los componentes. No sé si hasta aquí estamos con eso, chicos. No sé si hay alguna duda. Prácticamente, si ya vieron ustedes el capítulo 2, eso es lo que trata el capítulo número 2. Profe, esa última que usted habló es la misma que en ontología se llama clasificador por objeto de gasto. Me perdí. Ok, hay varios clasificadores. Por objeto del gasto, institucional, económico del gasto, funcional, por fuente de financiamiento. Una cosa, los clasificadores, y otra cosa es el modelo de presupuestación. ¿Ok? El gasto está clasificado bajo esos diferentes criterios. Y el modelo que utiliza Costa Rica es por programas. ¿Ok? No sé si queda alguna duda. El programa que usa Costa Rica es, disculpe, presupuesto por programa. Por programa. Ajá, ya. Y ahora sí entendí. Chicos, no sé si queda alguna duda. Prácticamente, si ya vieron el capítulo número 2, esos son los elementos del capítulo número 2. Interesa más prácticamente los primeros temas, el concepto de presupuesto, ciclo presupuestario, los principios. Ciertamente, esta última parte de los clasificadores es un tema más contable, financiero que legal. No sé si hay alguna duda, chicos. De mi parte no. ¿Alguien alguna duda con el capítulo número 1? Ya estamos con el capítulo número 2, que es el que corresponde hoy solamente. ¿Alguna duda con la orientación, con la tarea, con... chicos? Si no, eventualmente daría por terminada la tutoría, a menos de que alguno tenga algo que quiera comportar y con mucho gusto
lo comentamos. Tenemos una siguiente tutoría, ¿verdad? ¿Sabe la fecha de la siguiente tutoría cuándo es? ¿Alguno tiene ahí a mano? Sería el 5 de... No, ese es el 5 de abril, pero esa es como la última. El 22 de marzo es la siguiente. Ah, sí, dentro de un mes. Exactamente entre un mes es prácticamente. Tenemos la tercera tutoría el 22 de marzo a la misma hora por el mismo canal y tendríamos la siguiente el 5 de abril. Igual en el entorno verán los próximos días en tema 3 el link para la tutoría correspondiente con la fecha y con la hora. Profe, estas tutorías no quedan grabadas, ¿verdad? Sí, están quedando grabadas. Sí. Están grabadas, el link de acceso está en el entorno, igual está en el canal de YouTube de la Cátedra de Derecho. Ah, ok, está bien. Gracias. Okay. Profe, pero están estas, digamos, de esta y la pasada. Es que yo la anduve buscando y no pude entrar por ningún lado. La Sí, anterior. ahí está el team y está en la Cátedra de Derecho. Ok. En el entorno está el link de la tutoría. Y está también el link de la grabación. Y en YouTube, en la Cátedra de Derecho, está la grabación también, en el canal de YouTube. Okay. Cátedra de Derecho, UNED. Sí. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Estamos entonces, 9:10. Sí, señor. Bueno, les agradezco el haber levantado temprano. Que pasen un excelente fin de semana y cuídense. Nos vemos, Dios mediante. Gracias, igualmente. Luego. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego, chicos. Chao. Hasta luego.